Buenas, mi nombre es Hernán Díaz, estudiante de Ingeniería Mecánica en la Universidad Francisco de Paula Santander. Junto con dos compañeros explicaremos qué son los campos vectoriales y las tres operaciones básicas que podemos hacer con ellos. Esto pertenece a la asignatura Cálculo Vectorial orientada por la profesora Rosa Virginia. Bueno, para empezar, ¿qué es un campo vectorial? Un campo vectorial es una función vectorial que se le asigna a un punto en una región plana o una región en el espacio. Hay dos tipos de campos vectoriales, la región plana y la región sólida, que es la misma que la del espacio. Para la región plana tenemos que el campo vectorial tiene componentes I y J, y para la región sólida tenemos que el campo vectorial tiene componentes I, J y K. Las tres operaciones básicas que podemos encontrar para un campo vectorial son la rotación del campo vectorial, el cálculo de la función exponencial del campo vectorial y la divergencia del campo vectorial. La rotación del campo vectorial es un operador vectorial cuando el campo vectorial tiende a girar alrededor de un punto de la región, ya sea plana o sea sólida o en el espacio. Para la rotación del campo vectorial en una región plana tenemos que la rotación del campo vectorial es igual al producto cruz entre el vector gradiente y el campo vectorial componentes I y J, porque es una región plana. Para la rotación de la región sólida tenemos que es el producto cruz entre el vector gradiente y el campo vectorial componentes I y JK por ser una región en el espacio. Para recordar, este signo es el vector gradiente, que también varía según qué región se esté trabajando. Si es para una región plana, se tiene que trabajar las derivadas parciales de x y y si es para una región sólida, se tiene que trabajar las derivadas parciales de x, y y z. A continuación vamos a hacer un ejercicio para plantear todo lo explicado ahora. Bueno, continuando con la explicación de rotación de campos vectoriales, tenemos un ejercicio número 49 de la sección 15.1 del libro Cálculo 2 de Larson. Este ejercicio nos pide calcular la rotación del campo vectorial evaluado en un punto. Entonces nos dan el campo vectorial y nos dan el punto, pero como podemos ver, el campo vectorial es de una región sólida porque tiene componentes I, J y K. Por ende, el punto también tiene componentes I y JK. Una forma práctica y sencilla sería resolverlo de forma matricial, sabiendo que la rotación del campo vectorial de una región sólida es el producto cruz entre el vector gradiente y el campo. Planteando de una forma matricial tendríamos una matriz 3×3, donde su primera fila son los vectores unitarios, la segunda fila son el vector gradiente y la tercera fila es el campo como tal con sus componentes I y JK respectivamente debajo de cada uno de los vectores unitarios. Teniendo en base esto, podemos empezar a desarrollar nuestro ejercicio. Entonces vamos a pasar a reemplazar los valores en la matriz para empezar a resolver. Bueno, ya tenemos planteada nuestra matriz 3×3 para empezar a calcular la rotación del campo vectorial. Tenemos en la matriz el vector unitario IJK, el vector gradiente, derivada parcial de x, y, z y los términos m, n y p del campo vectorial, como los podemos ver acá, m, n y p. Entonces, para hacer el producto cruz de forma matricial, tenemos ¿en qué consiste? Consiste en conseguir tres matrices 2×2 con términos I, J y K y alternando signos, más, menos, menos. ¿Esto para acá? ¿Para qué? Para que al tener una matriz 2×2 sea más fácil de encontrar su determinante y a partir del determinante podamos encontrar lo que es el vector de la rotación del campo vectorial. Bueno, empezando, para llenar nuestra primera matriz, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tapar nuestra primera columna y nuestra primera fila. Entonces nos va a quedar como resultado estos cuatro términos que están acá. Estos cuatro términos. Entonces nos vamos a meter acá en la matriz. La derivada parcial de y, la derivada parcial de z, x, y y z, x, y y z.
Para llenar nuestra segunda matriz tenemos que tapar nuestra segunda columna y la primera fila, dándonos como resultado estos dos términos y estos dos términos, que es la derivada parcial de x, la derivada parcial de z, x, y, z, x, y, z, con término j. Para llenar nuestra tercera matriz y última, tenemos que tapar nuestra primera fila, nuestra tercera columna, dándonos como resultado estos cuatro términos, que son la derivada parcial de x, la derivada parcial de y, x, y, z y x, y, z. Bueno, entonces ya tenemos tres matrices 2×2 con términos i, j, k, con signos alternados más, menos, más. Entonces, para resolver el determinante de esta matriz, ¿cómo se tiene que resolver? Se tiene que multiplicar en cruz y restar el primer valor al segundo. Es decir, si multiplicamos en cruz esta primera matriz, nos va a dar como resultado la derivada parcial de x, y, z con respecto a y, menos la derivada parcial de x, y, z con respecto a z, con término i, menos, por el signo menos, la derivada parcial de x, y z con respecto a x, menos la derivada parcial de x, y z con respecto a z, con término j, más la derivada parcial de x, y z con respecto a x, menos la derivada parcial de x, y z con respecto a y, con término k. Entonces, ahora vamos a borrar para continuar arriba, mayor comodidad. Entonces, vamos a borrar esto porque ya no lo necesitamos, ni tampoco esto. Bueno, entonces continuando el problema, tenemos que la derivada parcial de este término con respecto a y es xz. ¿Por qué? La y desaparece, porque la derivada de una variable es 1. Menos la derivada de este término con respecto a z es xy, desaparece z por lo mismo, esto es término i, menos la derivada parcial de este término con respecto a x, y z, menos la derivada parcial de este término con respecto a z, xy, término j, más la derivada parcial de este término con respecto a x, y z, menos la derivada parcial de este término con respecto a y, x, z, esto es k. Listo, ya tenemos nuestros tres términos con las diferentes variables x, y, z. Entonces, para saber el vector de la rotación del campo vectorial, tenemos que reemplazar el punto que nos da el ejercicio en cada una de las variables y operando, haciendo la resta, vamos a tener como resultado el campo vectorial. Entonces, reemplazando los valores, para x es 2, para y, para z es 3, entonces sería 2 por 3, menos x2, y1, esto es y, y1, z3, x2, y1, esto es j, y1, z3, x2, 3, término k. Entonces, al hacer la operación nos va a quedar 2 por 3, 6, 2 por 1, 2, término i, menos 1 por 3, 3, menos 2 por 1, 2, término j, más 1 por 3, 3, menos 2 por 3, 6, término k. Entonces, al hacer estas restas, vamos a tener ya finalmente el vector de la rotación del campo vectorial. Entonces, decimos que la rotación del campo vectorial es igual al vector 6 menos 2, 4i, 3 menos 2, 1, pero con este menos un j, entonces menos j. 3 menos 6 daría menos 3, menos por más da menos, daría menos 3k.
Finalmente, este es el vector de la rotación del campo vectorial que nos dio al principio el problema. Espero que les haya servido de mucha ayuda la explicación y a continuación mi compañero va a explicar cómo se calcula la función exponencial de un campo vectorial. Mi nombre es Luis Ortega y continuando con la explicación de campos vectoriales, ahora vamos a calcular la función exponencial de un campo vectorial. Los requisitos para poder calcular la función exponencial de un campo vectorial: primero tenemos que saber que el campo sea conservativo, es decir, que la rotación sea cero, y segundo, tenemos que tener las primeras derivadas del campo. Ahora ya teniendo como ejemplo un campo vectorial en el espacio con término i, j, k, debemos plantear tres integrales: la integral de m con respecto a x, la integral de n con respecto a y y la integral de p con respecto a z. A continuación les voy a plantear un ejercicio para explicarlo ya ilustrado. Tenemos planteado el ejercicio número 57 de la sección 15.1. Tenemos un campo vectorial con términos i, j, k y sabemos que la rotación del campo vectorial es cero, además que tiene primeras derivadas. Ya planteando las tres integrales anteriores, vamos a calcular las tres integrales. Entonces tenemos que la integral de x, y cuadrado, z cuadrado con respecto a x nos da como resultado x cuadrado, y cuadrado. Tenemos el ejercicio planteado, que es el ejercicio número 57 de la sección 15.1. Tenemos un campo vectorial con términos i, j, k. Sabemos que la rotación del campo es cero y que tiene primeras derivadas. Ya planteando las tres integrales anteriores, tenemos estas tres integrales y vamos a calcular su resultado. El resultado de la primera integral es x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado sobre 2 más la función de y, z. El resultado de nuestra tercera integral es x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado sobre 2 más la función h de x, z. Y nuestra tercera integral nos da como resultado x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado sobre 2 más la función s de xy. Como ninguna de las tres funciones, primero, ¿por qué más la función g de yz? Porque el campo vectorial está compuesto por tres términos y al integrar uno de los términos tenemos que sumarle los otros dos términos restantes. Entonces, ahora miramos que los tres resultados de las integrales nos da como resultado en la función de los términos en las variables de las tres funciones. Entonces decimos que, vamos a borrar eso por acá, como no nos dio ninguno de los tres términos de las funciones, decimos que g de xz es igual a h de xz, perdón, aquí es yz, es igual a s de xy. Y hacemos las tres funciones igual a una constante k. Ahora ya igualando las tres funciones a la constante, tenemos que la función exponencial del campo vectorial es como las tres integrales eran iguales, entonces tenemos que esto es un medio de x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado más la constante k. Buenas, mi nombre es William Meneses
Para terminar con la explicación del campo vectorial, yo les vengo a explicar divergencias de campos vectoriales. La divergencia de campos vectoriales es la derivada de un campo vectorial. Esta dada se puede presentar en un plano o en un sólido. En el plano se da por el producto punto entre el vector gradiente y el campo vectorial, y en el sólido está dada se encuentra en el producto punto entre el vector gradiente y el campo vectorial. A continuación vamos a realizar un ejercicio para demostrar lo dicho. Bueno, ya tenemos planteado el ejercicio de divergencia del campo vectorial. Como podemos ver, el ejercicio se encuentra en un plano y, como sabemos, el vector gradiente en un plano es igual a la derivada parcial de x con derivada parcial de y. Bueno, la divergencia del campo vectorial es igual al producto punto entre el vector gradiente y el campo vectorial. Ahora reemplazamos y después continuamos con la operación. Bueno, ahora realizamos una operación y nos va a quedar así. Nos va a quedar derivada parcial de x al cuadrado con respecto a x y derivada parcial más derivada parcial de 2y con respecto a y. Entonces ahora para concluir realizando la operación, la divergencia del campo vectorial nos va a dar la derivada parcial de x al cuadrado con respecto a x nos va a dar 2x más la derivada parcial de 2y al cuadrado con respecto a y nos va a dar 4y. Y este va a ser el resultado de nuestro ejercicio. Muchas gracias.